todavía ejecutas tu proceso en Excel. ¿Cuántas empresas están escalando y todavía usan Excel? ¿Cuál ha sido la experiencia más dramática que has visto donde dicen cómo esta compañía continúa operando? Si existiera una enfermedad patentada en el mundo digital, yo creo que es Excel City o Excelitis, porque yo creo que es impresionante ver la cantidad de cómo se utiliza el Excel en las empresas y cómo tratan de subsidiar otros sistemas a través de Excel. Y es difícil decirle a alguien que ama tanto su Excel, que lo tiene desde el 2010 operando, decir, ¿sabes qué? Tu Excel está muy bueno, pero de verdad es hora de avanzar. Y después dije, ¿tienes cómo saber ahora, en este momento, cuántos productos de tus 2000 productos que tienes sin stock? Y él me dice, bueno, tendría que exportarlo, cruzarlo, trabajarlo en Excel. Y ahí fue como, ya. Entonces dije, en verdad tú no tienes información, tú tienes una tabla de datos. Wow. Y en general, mucho cuando tú hablas de Business Intelligence, piensas en hartas cosas. Piensas en Power BI, piensas en un tablero, pero en general a nuestro concepto, o lo llamas de un concepto distinto, o en verdad le das un mayor valor a Business Intelligence. Tú para escalar necesitas tener procesos automatizados, necesitas tener procesos eficientes, necesitas tener automatizaciones, necesitas tener decisiones con datos, o sea, con información valiosa. Y en verdad nosotros lo que hacemos como nuestro alcance es ayudar a escalar. Hola, bienvenidos a Estratégicamente. Yo lo llamo mi laboratorio en voz alta, donde exploramos y hacemos muchas preguntas a personas que considero brillantes y especiales y que nos ayudan a desbloquear quizás nuestro cerebro para avanzar en línea recta hasta los objetivos que nos trazamos. Hoy tengo un episodio muy especial y estamos con nosotros el fundador de KPB, Pablo Salas, gerente general. Pablo, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿todo bien? Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, también. Encantado de que estés aquí en este episodio de Estratégicamente, así que bienvenido. No, gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá. Primero, principal, antes de entrar en materia, háblanos un poquito sobre, obviamente, KPB. Cuando yo veo ese nombre, KPB, me suena así como un código secreto. Significa Keep Pushing Business. Y la primera, ¿de dónde nació el nombre KPB? Generalmente estoy acostumbrado a vivir con siglas, ¿ya? Uno no sabe ni cuántas siglas tienes uno en el día a día. Y tratando de buscar un nombre que sea sentido, uno se pone bien exquisito a la hora de buscar un nombre que sea fácil de escribir, que sea fácil de entender, que sea fácil que no te estén preguntando por si es de larga o de corta, y lamentablemente el business no lo pude sacar de ninguna parte, así que, y claro, traté de llevarlo más a cosas no necesariamente relacionadas al trabajo, y ahí por lo menos a mí me gusta harto el fútbol y me gusta harto la Fórmula 1. Y nada, estaba viendo un capítulo de Drive to Survive, de la serie en Netflix, bien buena, y me di cuenta que constantemente los pilotos le decían keep pushing, como para motivarlos a que alcance el que está adelante o que no lo adelanten. Y nada, keep pushing, y el concepto business que nunca lo pude sacar de mi cabeza para lo que queremos hacer, porque por mucho que sea tecnología, siempre la idea es que sea relacionada al negocio. Y al ver que KPB existía, por lo menos en .io, existía en distintos países, fue como que todo fluyó a que se llamara KPB. Estuve viendo la página web y me encontré con preguntas que en verdad uno se siente identificado. Como por ejemplo, la pregunta, ¿decides por intuición porque no tienes los datos? Tal cual. Muchas veces no tengo el dato, dale con la experiencia previa o sin experiencia previa con lo que dice la intuición. Todavía ejecutas tu proceso en Excel. ¿Cuántas empresas están escalando y todavía usan Excel? Pero una pregunta, ¿cuál ha sido para ti la experiencia más dramática que has visto donde dicen cómo esta compañía continúa operando? ¿Cómo está? Uy, mira. A ver, primero yo creo que si existiera una enfermedad patentada en el mundo digital, yo creo que es Excel City o Excelitis, porque yo creo que a mucha gente, y yo lo tuve también por muchos años, Excel como que te da para tanto que uno lo extrapola a muchas funcionalidades que de repente se podrían hacer mucho mejor con un sistema. Y es impresionante ver la cantidad de cómo se utiliza el Excel en las empresas y cómo tratan de subsidiar otros sistemas a través de Excel. Uno de nuestros primeros clientes de KPB, la maestra de clientes estaba en 8 Excel distintos y sin ningún sistema. Wow. Todo, imagínate, datos de el nombre de la persona, la comuna donde vive, donde trabaja, el celular, el correo, y ninguno cuadrado con ninguno. ¿Ya? Y eran 8 Excel
Entonces, no tienen idea de la información del cliente porque era imposible poder cruzarla, ¿ya? Porque más encima, además, uno se pone súper creativo y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero tener la mejor información y no quiero que se me escape nada, por lo tanto, voy a poner todos los campos obligatorios. Ya, ¿y qué te empezó a pasar? Que estaba lleno de celulares 999999999, de correos punto A, y al final se le genera una base de datos sucia en 8 Excel, entonces el trabajo con ese cliente para poder limpiarla, solo como nota eran 130.000 contactos, o sea, no era poco. Y obviamente ahí hubo un trabajo de meses al principio para poder decir, oye, no botemos a la basura lo que tú trabajaste por 5 años, rescatémoslo. Claro. Pero en verdad es que yo creo que se salvó un 30-40% de todo lo que había, que sigue siendo importante. Todo por la adicción al Excel y obviamente por una problemática de no tener un sistema donde almacenes tus datos ni que tengas controles para que estos sean confiables. Yo creo que es mucho mejor poner no tengo el dato o lo voy a llenar después a que poner un número falso. Ya, porque también había números con 6 dígitos, con 7 dígitos, entonces uno dice, oh, pongamos un control de que obligatoriamente sean 9 dígitos. Yo creo que es mejor decir no lo tengo y después yo en mi base busco filtro por todos los que no tengo y los busco. Pero el ponerle datos mentira para poder pasar de etapa dentro de lo que estás digitando es como el peor, el remedio es peor que la enfermedad en ese caso. Y es difícil decirle a alguien que ama tanto su Excel, que lo tiene desde el 2010 operando, decir, ¿sabes qué? Tu Excel está muy bueno, pero de verdad es hora de avanzar hacia el cambio, ¿no? Entonces, ahí es donde viene lo que es Odoo, ¿no? KPB son Gold Partners de Odoo, pero a mí me sigue mi tía, mi hermana, todos los que me siguen cercanos, se preguntarán qué significa Odoo. O sea, parece como una receta de digamos, cocina japonesa. ¿Qué es lo que es Odoo? Y cómo KPB llegó a Odoo como una solución que están entregando a los clientes. Claro, si me da un Odoo tempura, algo así. Mira, es bien interesante porque el origen de KPB nació siempre como el sentido de aplicar Business Intelligence a tus datos, ¿ya? No es lo mismo decir tengo una base de datos y ahí tengo una historia de un cliente que por supuesto no voy a decir el nombre, pero era cuando recién habíamos comenzado con KPB y lo fuimos a visitar, ¿ya? Y lo primero que me dice, mira, la verdad es que yo tengo un sistema, tengo una tremenda base de datos de la cual tengo todo acá y además yo no comparto mis datos. No comparto mis datos. Sí, no comparto mis datos con nadie. Entonces, yo que estaba hablando de ofrecerle Business Intelligence, no tengo nada que ofrecerle si él está contento con cómo tiene sus datos y además no los quiere compartir. Entonces dije, ya, bueno, dado que estoy acá, no tengo nada que perder. Y me empieza a mostrar su tabla, es una tabla gigante en una base de datos, y me dice, mira, por ejemplo, aquí, a ver, tú trabajaste en esta empresa, mira, esa es cliente mía. Mira, aquí está, la última compra fue el 21 de diciembre, mira, aquí están los productos, está chocho, ahí muy feliz con su herramienta. Sí. Y ya, pues yo le dije, no tengo nada que perder acá, si me dijo que no quería trabajar conmigo. Y voy y le pregunto, perfecto, está súper bien, pero tengo una duda. ¿Tienes cómo medir si efectivamente esa venta se hizo bien? Si se entregó en el tiempo que correspondía, si efectivamente el cliente quedó satisfecho con eso, si es que tú le dijiste una fecha que se entregó. ¿Tienes cómo medir cuál fue la experiencia de esa venta? Y me dijo, no, pues aquí tengo la tabla. Okay. Y dije, ya, 1-0 pensando. Por otro lado, voy y le pregunto, perfecto, ¿sabes ahora si hay alguna cotización de 500 millones en activo? Así, o un número muy, muy grande. ¿Estás tranquilo si se están tomando los datos, si efectivamente estás siguiendo el proceso, en qué está esa cotización? ¿Tienes visibilidad de lo que está pasando? Y me dice, no, aquí tengo cuando ya ocurre. 2-0, pensando en ese sentido. Claro. Y después le dije, ¿tienes cómo saber ahora, en este momento, cuántos productos de tus 2.000 productos que tienes en stock? Y él me dice, bueno, tendría que exportarlo, cruzarlo, trabajarlo en Excel. Y ahí fue como, ya. Entonces dije, en verdad tú no tienes información, tú tienes una tabla de datos, ¿ya? Pero lo que necesitas es poder trabajar esos para poder tomar decisiones, ¿ya? Pero por lo menos
un punto bueno es que él tenía una tabla de datos, ¿ya? Pero lo que nos pasó conociendo muchas empresas es que esa tabla de datos o desde ya te decían no es confiable, o decían no sirve de nada, entonces ahí cuando tú dices, ¿cómo voy a poder entregar insights de negocios si es que efectivamente el origen de donde se toma los datos para poder trabajarlos no está correcto, no es confiable? ¿Cachai? Hay un dicho que dice garbage in, garbage out. O sea, lo que no entra, lo que entra sucio es difícil que salga limpio dentro de un procesamiento de datos. Entonces, ahí donde dije, ¿sabes qué? El problema es una etapa anterior. Ya yo me estaba yendo al trabajo de convertir los datos en información útil, pero primero tenemos que entrar a una parte antes. Y ahí es donde está Odoo. Odoo es lo que te permite tener esa capa de procesos unificados e integrados que además tú lo puedas tener de una manera sólida para poder darte todo ese ecosistema que después tú puedes aplicar reportería, alertas automáticas, chat, robots, inteligencia artificial, etcétera, ¿ya? Y lo bueno es que así como Odoo también existen otros, está SAP, está Oracle, pero Odoo también tiene hartos pros que nos hicieron decantar de, ¿sabes qué? Nosotros deberíamos ofrecer y deberíamos tratar de implementar Odoo, ¿ya? Que es la capacidad de personalización que tiene, el ambiente community que tiene como comunidad, es decir, que hay más de 50.000 aplicaciones desarrolladas por terceros, y es el hecho de que siempre los desarrolladores dicen, oye, ¿por qué tu sistema se tiene que acomodar al sistema? ¿Por qué tu empresa se tiene que acomodar al sistema? No, el sistema se tiene que acomodar a ti, así que nosotros te desarrollamos a medida todo lo que tú quieres. Pero en verdad eso es muy de reinventar la rueda, ¿ya? Y por otro lado tenéis los otros que te dicen, oye, si nosotros que tenemos 30.000 clientes se acomodan a nuestro sistema, si tú no lo haces es porque tú estás mal. Y yo creo que esos dos extremos ninguno está bien. ¿Ya? Siempre hay una parte importante estandarizada, pero siempre está la particularidad. Y eso Odoo te permite hacerlo. ¿Ya? Y eso también nos gustó bastante. Eso está buenísimo, o sea, la parte de integración, porque básicamente tengo herramientas desintegradas, viene alguien, me da la solución de poder integrarlo, pero como todo vuelve como a su raíz, leí algo que se llama Podiux en la página web. Sí. Y Podiux, de nuevo, es un nombre que suena como a villano de Marvel también. También le daría mucha curiosidad a mi tía saber qué es lo que es Podiux. Entonces, ¿cómo nace entonces Podiux? ¿Viene después de Odoo? ¿En qué parte viene Podiux y qué es Podiux? Sí. Mira, es que cuando tú sigues empujando, keep pushing, y puedes llegar al podio, ¿ya? Y de ahí viene Podiux, ¿ya? También es de un concepto de Fórmula 1. Y claro, para nosotros, en general, mucho cuando tú hablas de Business Intelligence, piensas en hartas cosas. Piensas en Power BI, piensas en un tablero, pero en general a nuestro concepto, o lo llamas de un concepto distinto, o en verdad le das un mayor valor a Business Intelligence. Porque para mí, Business Intelligence, o por lo menos el concepto de lo que tú necesitas para escalar, ¿ya? Algunos le dicen DIS, que es Decision Intelligence Services, es además agregarle la capa de automatización, la capa de alerta, ¿ya? El reporting es una parte súper importante que te da visibilidad y control, ¿ya? Pero si yo no me meto al reporte, no me entero de cosas, ¿ya? Y de repente hay cosas que yo necesito enterarme. Por ejemplo, pongamos grandes casos de aerolíneas en las cuales se equivocaron en poner sus precios y de repente estaban tirando precios a muy bajo valor. Probablemente si eso lo tienes en un tablero de dashboard, el que no se meta al tablero no se da cuenta que puso mal un precio, ¿ya? Pero si tú tienes una alerta que te llega a tu celular, inmediatamente cuando suceda, oye, hay un precio bajo el costo o hay un precio tú podrías hacer algunas cosas, ¿ya? Es un ejemplo que se puede trabajar de otra forma, tú puedes poner alerta en sistema, etcétera, pero así también cuando tú quiebras de stock, ¿ya? De repente estás con unos productos más importantes y no te das cuenta que en un punto de venta no lo tienes, ¿ya? Sí, muchas de esas cosas es bueno alertarlas, ¿ya? Y no necesariamente estar pendiente que entres a un reporte para poder darte cuenta, sino que te actives alerta. O sea, que un director de una empresa, sumando lo que dijiste de Odoo, más lo que dijiste de Podiux, no tiene excusa, digamos, decir, esto no lo sabía, ¿no? Esto no lo vi. Exactamente. Si además tengo las alertas que estás comentando, o sea, no hay excusa, ¿no? Para nadie en ese sentido. O sea, en verdad, algo malo estaba haciendo que se había desconectado del mundo, pero si tú estás conectado no tienes cómo no saber, ¿ya? Si lo tienes bien hecho. Y claro, es un complemento súper importante, porque al final en Odoo todo lo que genera son datos, ¿ya? Yo tengo mis datos de venta,
tengo mis datos de compra, tengo mis datos de cuándo me pagan, tengo mis datos de cuánto pago, pero tener una proyección de flujo caja futuro, tú necesitas agregarle inteligencia, porque tienes que empezar a asumir ventas que no has realizado, tienes que empezar a estimar las condiciones de pago de esas ventas, lo mismo que la compra. Yo tengo todo mi comportamiento de stock de los productos, pero si yo tengo una compra que es a 3 meses, yo tengo que estimar cuál va a ser mi comportamiento de venta de mis productos a esos 3 meses, para yo decir, oye, ¿cuánto estoy pensando, estando hoy día, cuánto estoy pensando que en 3 meses más voy a tener de inventario para poder saber cuánto comprar? Están los datos en Odoo, pero agregarle la inteligencia para que efectivamente eso te dé un valor agregado, eso ya no es, no es algo que le podemos pedir al sistema, ¿ya? Y es ahí donde agrega valor Podiux. Por lo tanto, son un súper buen complemento, porque uno me da la capa operativa, me da los datos, y la otra parte es me da el valor agregado a los datos, agregándole control, agregándole ojos y agregándole inteligencia. Todo el sentido, tiene todo el sentido. Pero ¿para quién entonces, específicamente entonces es Podiux? ¿Para quién es útil? Para alguien que ya tiene implementado un ERP que le da toda la información que necesita, o para alguien que está escalando o que está en etapa ya de crecimiento exponencial. ¿Quién es el que necesita Podiux hoy? Mira, a mí me gusta resumir en 4 etapas la madurez digital o tecnológica de la empresa, ¿ya? El primer nivel es contar con datos confiables, integrados y robustos, donde ahí para mí la mejor solución es Odoo. Ahora, si tú tienes otra, pero cumples ese objetivo, está perfecto. Odoo no es el único, así como pueden haber otros, pero la idea es que tú tengas un buen ecosistema, una buena arquitectura de sistema. Tú teniendo eso, uno pasa al paso 2, que es, ok, tengo mis datos, ahora, ¿cómo sé cómo está mi empresa? ¿Cómo sé cómo están las ventas? ¿Cómo sé cómo está el marketing? ¿Cómo sé cómo está la operación? Y eso nosotros lo llamamos visibilidad y control, ¿ya? Y es poder visualizar los datos de una manera que a mí me agregue valor, y para eso también está Podiux, ¿ya? Teniendo eso, nosotros vamos al nivel 3, que es un nivel más de madurez. Y ahí es donde, ok, ¿cómo aplico analítica predictiva? Que es lo que yo me refería con la proyección de flujo caja, la proyección de inventario, que puede ser también a lo mejor algún tema de proyectar también las metas de ventas, etcétera. Y cómo le puedo agregar sobre eso ciertas automatizaciones para poder darle un valor agregado. Ese es el nivel 3, ¿ya? Y el nivel 4, que yo creo que es el que está más en boga y el que está más en conversaciones ahora, es cómo le aplico una inteligencia mayor a nivel de soluciones con inteligencia artificial. Yo quiero profundizar un poquito sobre los diferenciadores de KPB. Claramente, en esta conversación, no sé si te has dado cuenta, pero la palabra que más se ha repetido es datos. Básicamente, datos es parte del diferenciador de KPB. ¿Cuál sería adicional a los datos parte de la diferenciación? Y quiero que me hables también sobre la cultura KPB, que entiendo que es parte importante de esa diferenciación, que a veces no se ve mucho y no se, digamos, promociona mucho, pero que es tan valiosa que es el talento. Sobre los KPBers, me imagino. Claro, que vi que dice KPBers. Entonces, ¿qué es lo que es un indicador, hablando de datos? ¿Qué indicador es ese de KPBers? Me interesa mucho contextualizar ese KPBers. Sí. Mira, en general a mí encuentro que da una identidad especial cuando uno tiene su propio concepto para la gente que trabaja en la empresa. Entonces, no me gustaba el KPBsiano, el KPBano, y de repente el KPBer fue como tan así como es, y más encima te da un concepto más de, bueno, como el beer de cerveza, te da un concepto distinto, me gustó. ¿Y por qué me gustó? Porque a nosotros, a los KPBer, nos gusta decir que nos identifica la innovación, la pasión y la energía, ¿ya? En verdad es energía, innovación y pasión. Ahí suena más bonito. Entonces el KPBR también te da un sentido más de acción, más de estar ahí. Si te fijas, nuestro fondo es bien colorido, la polera acá, que por si acaso es de Odoo y es de KPB, ahí que no se nota en la cámara. Pero nos gusta estar camiseteados, nos gusta mostrar que estamos ahí, nos gusta que nos vean con energía, nos gusta decir que estamos disponibles, porque en verdad apuntamos a estar disponibles para nuestros clientes, ¿ya? Y yo creo que esa es parte de la cultura. Pero el estar disponible no es solamente estar así como ser un tomador de pedidos y decir lo que tú nos pidas, ahí vamos a estar, sino que también es agregarle esta parte consultiva y esta parte más analítica que uno lo ve. ¿Y por qué también algunos clientes nos han preferido? Porque le estamos dando el concepto completo, ¿ya? Porque es como en las 4 fases que te mencionaba, ¿ya? Es un alcance bien completo para el otro decir, oye, tú eres mi
tú eres mi partner de tecnología, tú eres mi partner de innovación, tú eres mi partner de sistemas, ¿ya? Generalmente uno lo llama de distintas maneras, pero apunta a lo mismo. El decir, oye, tú para escalar necesitas tener procesos automatizados, necesitas tener procesos eficientes, necesitas tener automatizaciones, necesitas tener decisiones con datos, o sea, con información valiosa. Y en verdad nosotros lo que hacemos como nuestro alcance es ayudar a escalar, ¿ya? Y claro, eso yo creo que nos ha dado un diferenciador distinto, siempre basado al escalar con datos, ¿ya? Con datos, pero datos puestos a la orden de la necesidad. Así es, ese es un gran diferenciador, sentirse parte de, y no solamente sentirse, ¿no? Sino demostrar con hechos y modelar que efectivamente somos el partner estratégico que estás buscando o que necesitas, así como un coach de tecnología. Pero es interesante que sea parte, yo creo que el talento también, por lo que puedo ver, es parte importante, los capabilities, los datos, la forma como, digamos, estás buscando en la página web y no apareces por ningún lado tú, Pablo. Eso debe tener una explicación. O sea, básicamente habla para mí de lo que significa para ti las personas o el talento sobre el mismo fundador que eres tú, y eso me parece súper valioso. Y ya para ir cerrando, Pablo, y ya hablando del futuro, futuriando, o más que futuriando, hablamos del presente. ¿Qué es lo que es Caresify? Y hábleme cómo la inteligencia artificial entra dentro de esta ecuación de las cuatro estaciones que comentaste, cómo la inteligencia empresarial se incorpora y cómo pretende ayudar y no sustituir a los empresarios. Uy, qué bonito tema. Mira, en general, yo creo que la inteligencia artificial siempre hay que considerarlo como un apoyo a, ¿ya? Quien crea que no vas a necesitar la validación manual o la validación de alguien que esté trabajando sobre eso y confiar 100%, la tasa de error va a ser peor que un proceso manual, ¿ya? Todavía hay harto que evolucionar en ese camino. A mí me gusta el ejemplo del marketing digital. Cuando empezó a salir las herramientas de analytics y distintos para poder medir el tráfico en la web, el resultado de las campañas, etcétera, dijeron, aquí se acaba el mercado de la gente de marketing digital, casi que lo que esté ahora en la universidad ya no les sirve, y al revés. Yo creo que el marketing digital se robusteció gracias a toda esta herramienta y al final les permitió que esto fuera una ayuda para ellos, ¿ya? Y no algo que lo canibalice. Yo creo que acá es lo mismo y es un poco del por qué existe Caresify. Que, by the way, Caresify también tiene que ver con Cares, que también es algo de Fórmula 1, pero ahí eso lo dejamos como tarea para la casa, el poder averiguarlo. Pero lo que queremos Caresify es que sea la herramienta ideal de trabajo para las personas, ¿ya? ¿Por qué? En general, y esto también va a estas etapas de los datos, tú dices que generalmente cuando yo empiezo a tomar decisiones, cuando yo empiezo a ver cosas, siempre la visibilidad de lo que hago parte desde el origen, que son las fuentes de datos. ¿Ya? Sí. O sea, si yo hay algo que hablé contigo, pero no lo dejo estipulado en algún sistema o en alguna parte, esos datos no existen, ¿verdad? Son palabras en el aire, ¿ya? Sí. Y lo que queremos con Caresify en parte es que eso no sea así, ¿ya? Porque, por ejemplo, esto que estamos hablando, y ya muchas soluciones que ya lo están haciendo, se transcribe en algunos casos, sí. Pero no se está dando la inteligencia necesaria a esa transcripción, ¿ya? En general lo que se hace ahora y lo que más te ofrecen es quedarme una minuta, ¿ya? Pero si yo digo que ahora me quedo con un pendiente de enviarte algo mañana, aunque esté en la minuta, no pasa de ser un correo. A mí me gusta que esto esté en un sistema, ¿ya? Y si estamos haciendo un proceso de venta y estamos teniendo varias reuniones, como nos pasa con Odoo o con Podiux, después de 4 reuniones, yo creo que en todo lo conversado ya están los dolores del cliente, ya están las necesidades, ya están las oportunidades. Por lo tanto, el hacer la propuesta comercial o estimar de mejor forma el proyecto o asegurarse que está en todo el alcance, la inteligencia artificial me puede ayudar bastante. Entonces, Caresify, ¿qué es lo que me hace? Me hace la propuesta comercial de forma automatizada. Después, en la misma gestión de lo que tú estás trabajando, en las reuniones se dicen muchas cosas importantes, que en este momento depende de que alguien esté tomando notas, que lo esté escribiendo en un cuaderno o que esté grabando la reunión para después revisar la mano, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es darle inteligencia a todo lo que se genera, que te permita generar documentos de forma automática, alertas de forma automática sobre lo que se está trabajando, que además, otra necesidad importante tiene que ver con los pendientes. Ya en este momento, yo tengo un WhatsApp propio para anotar mis pendientes. Ahora evolucioné que ocupo Google Task, pero también está el cuaderno donde uno tiene anotado todo.
Y después cuando diga, oye, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que estar buscando un cuaderno, tengo que estar revisando y no tengo idea cuáles son mis pendientes, cuáles son mis compromisos. Entonces, estás dependiendo de ser muy, muy responsable, muy organizado, pero no tengo nada de inteligencia que me está ayudando. Entonces, que tú puedas unir todas tus fuentes de datos, dícese tu CRM, tu cuaderno, o sea, tus notas, Google Task, las mismas reuniones, ya sean presenciales o remotas, inputs que tú mismo les ingreses, y todo eso te lo consolida en un sistema para decirte, Andrés, hoy día tienes que trabajar en 15 pendientes que son los que tú tienes compromiso para hoy, y de ahí mismo tú lo puedas gestionar y que eso te mande el correo para decir que ya se hizo, o te lo agregue en el CRM para decir que la actividad ya está hecha. También encontramos que para poder hacer más eficiente el trabajo de las personas, Kersify puede ser su mejor herramienta y su mejor amigo. Y es en eso lo que estamos trabajando, es un software en desarrollo, pero que la idea es que para empresas de servicio va a ser muy útil, para empresas que de venta más B2B también lo va a hacer, y sobre todo para gente que tiene múltiples pendientes y que al final, ¿qué mejor forma de consolidarlo? Porque esos pendientes nacen de muchas fuentes distintas, sobre todo las reuniones. Tú sabes que está muy interesante lo de Kersify, porque hay una cosa que hemos visto con empresarios de todas las industrias, que es que muchas veces son muy buenos en establecer metas, pero aterrizar esas metas, actividades del día a día, y que no se desalineen por la rutina diaria, es mucho más complejo. Entonces terminas haciendo actividades en tu día a día que no están alineadas a la meta que tienes, ¿sí? Entonces es interesante porque eso te da la bajada. Y de repente, perdón Andrés, nos pasa mucho de que me llegan prospectos para pedirme muchas soluciones con inteligencia artificial. Sí. Oye, quiero esto, pero después en muchos puntos pasa que no tienen ni siquiera los datos ordenados. Entonces, es de nuevo, ahí a la inteligencia artificial efectivamente le estamos pidiendo magia, o le estamos pidiendo que sea Nostradamus, que sea divino, porque esto por eso digo que es un camino, ¿ya? Sí. Y como KPB cubrimos el camino completo, pero lo que hay que entender de que no se llega, no, como dicen Roma, no se construyó en un día, acá es lo mismo, si las empresas quieren escalar, tenemos que ir avanzando etapa a etapa, y lo bueno es que KPB es tu partner con las soluciones que tiene para lograrlo. Una de las cosas principales que están en la página web que le ponen mucho empeño a lo que es el discovery o estas entrevistas de descubrimiento de modelos de negocio a través de sus consultores. Ustedes nacieron en Chile, pero sé que están expandiendo en diferentes países. ¿En qué países están y qué países son capaces de atender con todo esto de lo que trabajan como KPB? Sí, oficialmente estamos en Chile y en México, ¿ya? Y con capacidad para atender también, tenemos clientes de desarrollos en Colombia, en Argentina, en Perú, estamos con Guatemala ahora también, con Estados Unidos, ahora estamos cruzando dedos, ¿no? Pero estamos a punto de cerrar también un cliente en Panamá, que también nos da ciertos alcances, así que en general, y lo bueno de Odoo es que en general en muchos países la localización ya está implementada de contabilidad en muchos países, por lo tanto también el poder hacer alianza es algo bien importante. Tenemos un cliente que necesita un trabajo en Ecuador y por lo tanto nosotros podemos buscar partners con quien hacer alianza. Claro. La idea es que el cliente no tenga que estar hablando con partners de cada país, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya cubrimos un escenario de 7 países, pero si el octavo o el noveno hay alguna necesidad, nosotros también lo podemos cubrir porque al final la idea de esto es que el cliente se le cumpla su expectativa y no tenga que estar con muchos interlocutores. ¿Dónde se puede encontrar KPB? ¿Cómo llegamos a KPB? Mira, kpbsolutions.io es nuestro sitio web. También tenemos LinkedIn, también puede buscar Keep Pushing Business. Estamos también abriendo un canal en YouTube y estamos también teniendo para que nos puedan contactar en Instagram, en TikTok también. Pero en general, LinkedIn y el correo o el sitio web, contacto@kpbsolutions.io también. ¿Sí? De cualquier forma, ahí nos van a encontrar. Y bueno, Pablo Salas en LinkedIn también. Todo sí, eso Pablo Salas Pinto, de repente, porque hay hartos Pablo Salas, supe que hay uno que es chef en Colombia, así que para que no se confundan conmigo. Ya, pero en general hay harto y ahí en el mismo sitio están también nuestros correos y los números de WhatsApp también para poder contactarnos directamente. Perfecto, bueno, ya saben, pueden entrar a la web, a agendar una demo y finalmente dejar de morir por fin en paz ese Excel del año 98. Sí. Tengan piedad, por favor, empiecen a empujar. Cúrense, por favor, líbrense ahí de Excelitis. Claro. Hay que darle buena despedida, pero es hora. Sí. Bueno,
es hora de avanzar. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo de Estratégicamente. Pablo, gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero placer. Vamos a dejar los datos aquí en el link de YouTube y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Sí, no, gracias a ti por la invitación, gracias por el podcast también. Muy entretenido para la gente que lo escucha, así que espero que también se hayan entretenido con esta conversación como nos entretuvimos nosotros. Y nada, para lo que tú necesites y si llego a tener la opción de una nueva visita, encantado de poder estar nuevamente estratégicamente. Eso, con gusto, claro que sí. Gracias, Pablito, y un abrazo a todos los KPP. Gracias, Andrés, que estés muy bien. Chao.